Dios les bendiga a todos mis hermanos, qué alegría encontrarnos en esta hora para meditar juntos en la palabra de Dios. Quiero invitarles para que oremos para empezar. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias por amarnos, por cuidarnos y por regalarnos este santo privilegio de poder tener comunión contigo y con tu palabra. Pedimos que nos enseñes y nos dirijas, lo rogamos y lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero remitirles a ustedes, para iniciar el mensaje de esta noche, al libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 34, donde el apóstol Pablo dice, él hace aquí un resumen maravilloso, bien condensado, pero a la vez muy profundo y abarcante, de la obra de Cristo en favor de la humanidad. Romanos 8, verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Aquí tenemos un resumen bien condensado y al punto de la obra de Cristo en favor de la humanidad. Cristo murió por nosotros, pero no quedó muerto, sino que resucitó y entonces ascendió al cielo a interceder por nosotros. Y desde allí, desde el año 31, desde que ascendió, está haciendo una obra en el santuario celestial en favor de la humanidad y de todos aquellos que le reciben como Salvador y Señor. La obra de Cristo en favor nuestro es una obra siempre de salvación. El santuario terrenal era una figura de ese plan de redención que Cristo realizaría en favor de nosotros. Cuando nosotros vamos al santuario, vemos a Cristo en todas las facetas del santuario. Cuando vamos al santuario, vemos el obrar de Dios, el modus operandi de Dios para salvarnos a través del Señor Jesús. Por ejemplo, usted y yo vamos al atrio, donde está el lavacro, la pila de bronce y donde está el altar del sacrificio. Ahí vemos a Cristo en su ministerio terrenal en favor de la humanidad. Vemos a Cristo descendiendo del cielo y pasando por el lavacro. La primera parte que encuentra Cristo en su ministerio, en lo que se refiere al santuario, es el lavacro, es decir, su bautismo. El momento en que Cristo es ungido como el Mesías y recibe de una manera muy especial el Espíritu Santo para que entonces pueda empezar a hacer una obra de salvación por aquellos a quienes efectivamente pues vino a beneficiar para vida eterna a nosotros. El lavacro es un símbolo de el bautismo de Jesucristo, el agua a través del cual Cristo fue bautizado para recibir de manera muy especial el Espíritu Santo. Y allí empieza una obra especial de Jesús, capacitado por el Espíritu Santo para, según Isaías, vamos a leerlo juntos. Isaías, capítulo 61. Leamos juntos este pasaje. Aquí se aplica a Cristo, por supuesto, y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Aquí se describe a Jesucristo tomado por el Espíritu de Dios en ocasión de su bautismo para hacer esa obra especial de compartir las buenas noticias del Evangelio al mundo, para beneficiar a los afligidos, bendecir a los que estaban de luto, ayudar a la humanidad a salir del hoyo donde el pecado los había hundido y ahora entonces restaurarlos y darles vida eterna. El lavacro en el santuario era un símbolo muy especial de ese momento cuando Cristo a través del bautismo recibiría el Espíritu de Dios en su plenitud. Pero luego se encuentra ahí en el atrio con el altar del sacrificio. El momento en que daría su vida por nosotros en el año 31, cuando sería sacrificado en la cruz del Calvario como cordero, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo en Isaías también, Isaías 53. Leámoslo juntos.
a partir del versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Vemos al Señor Jesucristo como cordero llevado al altar del sacrificio, que en esta ocasión no fue el altar en sí mismo, sino la cruz. El momento en que Cristo es despreciado, aunque debieron haberlo aceptado como un cordero, el pueblo lo despreció. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Lo despreciaron y lo rechazaron, y le dieron muerte como al peor de los criminales en la cruz del Calvario. Pero a través de la muerte de Cristo, el Señor trajo para nosotros la bendición y la vida eterna. La Biblia dice que a través de la muerte de Cristo, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Es la estocada definitiva para aplastar la cabeza de la serpiente, para aplastar al enemigo. Y ahí, a través de la muerte de Cristo, entonces el enemigo quedó derrotado y Cristo entonces ha sido vencedor. Pero Cristo, usted y yo sabemos, no se quedó muerto. Gracias a Dios que no, porque si se hubiera quedado muerto, el apóstol Pablo dice de que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pues ¿de qué nos serviría creer en un Salvador que murió y no pudo volver a la vida? Muy bonito lo que enseñó, muy bonito lo que hizo, pero nada más nos serviría. Pero por supuesto que nos sirve, porque ahora Cristo resucita de entre los muertos para vivir para siempre y para darnos la seguridad de que esa muerte suya, esa muerte vicaria en la cruz del Calvario, es efectiva para nosotros. Ha derrotado al enemigo contundentemente y entonces, así como Él ha resucitado, puede darnos también vida eterna a nosotros. La resurrección de Cristo en el año 31 es la garantía de la vida eterna fraguada en la cruz del Calvario por Cristo en favor nuestro. Eso sucede en el año 31. Pero, ¿qué sucedió con Jesús? Usted ya lo sabe, por supuesto. Estuvo 40 días con sus discípulos y después ascendió al cielo. Ascendió en el año 31. Y el primer lugar que se encuentra el Señor Jesús en el año 31 es el lugar santo. El primer lugar del cielo donde el Señor Jesucristo entra a seguir su trabajo en favor de nuestra salvación es en el lugar santo. Cristo alguna vez dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. La obra de Cristo no ha parado, no paró en la cruz, no paró en la resurrección, continúa en favor nuestro. Y Pablo en Romanos 8:34 dice que Él murió, resucitó y además se fue para la diestra de Dios a interceder por nosotros. Esa fue la obra que Cristo fue a realizar allí en el lugar santo. La obra de intercesión en favor de todos aquellos que le recibieran como Salvador personal. De manera simbólica, esa obra de intercesión está descrita en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8. Vamos a leerlo rápidamente, porque después de esto yo quiero llegar a la parte que nos corresponde. Estoy haciendo una introducción para luego llegar a la obra de Cristo en el lugar santísimo, lo que nosotros conocemos como el juicio investigador. Leamos Apocalipsis, capítulo 8 y el versículo 3, donde, les reitero, encontramos de manera simbólica la obra de Cristo en el lugar santo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí este ángel está representando al Señor Jesús.
¿Cómo sabemos que está representando a Cristo? Porque este ángel lo que está haciendo es una obra de intercesión, una obra intercesora. Este ángel es un mediador en el cielo. Y usted y yo sabemos, según el apóstol Pablo en Timoteo, que el único mediador que tenemos es Jesucristo hombre. Es nuestro único mediador. Aquí el profeta de Patmos está recogiendo elementos simbólicos tomados de la obra del sacerdote raso en el lugar santo, donde el sacerdote entraba a ofrecer incienso mientras el pueblo allá estaba orando. Algo, o bueno, lo que hizo en su momento Zacarías, lo que estaba haciendo Zacarías cuando el ángel vino y le anunció la concepción de su hijo. El sacerdote entraba al lugar santo a ofrecer incienso en favor de aquellos que afuera estaban orando. Una obra de intercesión representando la obra que Cristo realizaría en el lugar santo. Una obra de intercesión. Aquí este ángel intercesor no puede ser otro que el Señor Jesús, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Versículo 4. El humo del incienso con las oraciones de los santos subía de la mano del ángel a la presencia de Dios. Aquí el ángel está recibiendo las oraciones de los santos, y este ángel, ya dijimos, no es un ángel literal, es el Señor Jesús, recibiendo las oraciones de los santos, mezclándolos con el incienso de su justicia, de sus méritos, porque es la única manera de que nuestras oraciones puedan llegar a Dios a través de los méritos de Cristo, y entonces efectivamente llevando nuestras oraciones delante de la presencia de Dios. Pero Cristo no se quedó en el lugar santo. Llega el momento en cuando pasa al lugar santísimo para hacer la última obra en favor de la humanidad, para completar el plan de la redención. Vamos a analizar un poco acerca de esa obra que Cristo realizaría allí en el lugar santísimo. Según Daniel capítulo 8, vamos a leer juntos. Daniel 8, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Este versículo, hermanos, es el fundamento del surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y es el fundamento de lo que creemos. Pues después de ese momento, Cristo entraría al lugar santísimo. Bueno, no tenemos ahora el tiempo para analizar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero usted bien sabe que esa profecía extiende hasta el año 1844, cuando según la profecía, después de ese año, en ese año exactamente, Cristo entraría al lugar santísimo para terminar la obra de salvación por nosotros, para hacer juicio investigador, después de 2300 tardes y mañanas, después de haber concluido esa profecía tan especial, entonces Cristo entraría entonces ahora al lugar santísimo. Qué gran bendición la que tenemos de tener a Cristo allá, en ese lugar, en favor nuestro. Según el apóstol Pedro, Cristo entraría allí a realizar una obra de juicio. Lo leemos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Está hablando de un juicio. Ese juicio que Cristo realizaría después de 1844. Es tiempo de que haya comenzado. ¿Y por dónde comienza? Ese juicio se realiza en favor de la iglesia. Y tenga en cuenta esa palabra que acabo de mencionar, en favor. No es en contra de la iglesia. A veces cuando los adventistas se nos habla acerca del juicio, a muchos les da temor. Pareciera que el juicio entrañara para ellos condenación en vez de salvación. Toda la obra de Cristo en favor de la humanidad es para salvación. Toda la obra de Cristo simbolizada en el santuario es para la salvación de su iglesia, es para la salvación de sus hijos. Nunca para ver cómo nos puede condenar, sino por el contrario, para ver cómo nos puede salvar. Trabajando en favor de la salvación. Está en el mismo contexto, el juicio investigador está en el mismo contexto del santuario, donde está la muerte de Cristo, que es por misericordia. Donde está la intercesión de Cristo en el lugar santo, que es por misericordia. Por lo tanto, la obra de juicio en el lugar santísimo también es
por la misericordia de Dios. Está en el contexto de su amor, de su bondad y de su deseo de salvarnos a nosotros. Analicemos la obra que Cristo realizaría allí. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia que nos explican lo que Cristo iría a realizar allí. Algunos dicen, ¿solo purificar el santuario? No es solo purificar el santuario. La obra de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial tiene muchas facetas, muchas caras, muchos puntos. Es una obra multifacética. Miremosla. Malaquías, por ejemplo. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. El movimiento milerita, el movimiento adventista, fue el mensajero utilizado por Dios aquí en la tierra para preparar el camino delante de él para que Cristo entonces entrara al lugar santísimo. Aunque también utilizó a otros siervos en otros lugares del mundo, pero de manera muy especial. El movimiento milerita fue el mensajero utilizado por Dios en 1844, un poco antes. Y entonces cuando el movimiento milerita dio el mensaje del advenimiento, y vendrá súbitamente, dice Malaquías, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Señor Jesús, a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí no está hablando de la venida de Cristo en las nubes del cielo, a la tierra, de su segunda venida. Está hablando de su venida a su templo, del paso al lugar santísimo. Así también lo describe la sierva de Dios en el conflicto de los siglos. Este versículo está ubicado cronológica e históricamente en el año 1844, cuando Cristo abandona el lugar santo, cierra la puerta del lugar santo y pasa al lugar santísimo para hacer una obra especial. ¿De qué se trata esa obra que Cristo realizaría allí? Versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Acuérdense que Pedro nos estaba diciendo de que el juicio comenzaría por la casa de Dios. Esta obra de misericordia, de juicio, de purificación, según nos está diciendo aquí Malaquías 3:2, sería para la iglesia. Sería para el pueblo de Dios, para todo aquel que se entregue a Cristo y haga parte de su pueblo a través del bautismo y engrose las filas del pueblo de Dios. Esa obra no es para los incrédulos, esa obra es en beneficio de la iglesia. Y todo aquel que hace parte de la iglesia entonces recibe al fuego purificador y al jabón de lavadores después de 1844. Versículo 3. Él se sentará. Cristo se sienta en el lugar santísimo para afinar y limpiar la plata. Limpiará, ¿quiénes son la plata? A los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Aquí nos está diciendo que Cristo entró al lugar santísimo para hacer una obra de purificación de su pueblo. No es una obra de condenación, estamos viendo claramente. Es una obra de salvación, de purificarnos para que entonces podamos estar listos y preparados para entrar a las mansiones celestiales. Pero para eso tenemos que hacer parte del pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo, y si primero empieza por la casa de Dios, ¿qué va a pasar con los que no creen en el Evangelio? Tienen que venir al pueblo de Dios para poder ser purificados. Tienen que hacer parte del pueblo de Dios para que Dios pueda hacer esa obra purificadora, transformadora en el corazón humano. Vemos la importancia del bautismo y vemos la importancia de poder venir a ser parte del pueblo de Dios y a confesarlo públicamente. Pero la obra de Cristo en el lugar santísimo no solamente tiene que ver con la purificación de nuestros corazones, también tiene que ver con la purificación del santuario propiamente dicho. La Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados son remitidos a través de la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo derramó su sangre para que nuestros pecados confesos puedan entonces ser remitidos. ¿Y a dónde son remitidos? Lo veíamos diariamente a través del ceremonial judío.
El oferente, el pecador arrepentido, venía a ofrecer el sacrificio como confesión de sus pecados. Traía el cordero, las manos del oferente eran colocadas sobre el animal era degollado, la sangre era recogida en un recipiente y llevada al lugar santo. Ahora el pecado estaba no en el pecador, porque lo había confesado y había utilizado el sustituto, no en la víctima ya, sino en la sangre. El pecado estaba en la sangre. Y entonces ahora la sangre era rociada en el lugar santo y de esa manera el pecado que había estado en el oferente, que había estado en la víctima, que había estado en la sangre, ahora era depositada en el santuario. Por eso, cada año, imagínense, ceremonialmente, ritualmente, en el santuario habían quedado depositados los pecados de los pecadores arrepentidos que habían venido a ofrecer un sustituto y a confesar sus pecados. El santuario cargaba con los pecados y ahora cada año había que limpiar el santuario, ceremonialmente purificarlo, para que esos pecados fueran borrados, eliminados para siempre, el pecado ya no existiera más y entonces el pecador pudiera aparecer delante de Dios como si jamás hubiese pecado. En el lugar santísimo, Cristo entró para hacer esa obra. Él llevó nuestros pecados con su sangre al cielo. Allí han sido depositados. ¿Dónde encontramos nuestros pecados? Pues la Biblia dice, el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Allí están nuestros pecados en los libros de Dios. Pero Cristo pasó al lugar santísimo para purificar el santuario de nuestros pecados. Nuestros pecados confesados han sido remitidos al santuario y entonces ahora Cristo se prepara desde 1844 para borrar los pecados del pueblo de Dios, aquellos pecados confesados, para que entonces podamos aparecer delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Leámoslo en Hechos 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, y entonces Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí el apóstol Pedro está describiendo los eventos, aunque era un mensaje para su momento y para la gente que le escuchaba en ese momento, para su auditorio, también está describiendo los eventos que se darán en el tiempo del fin. Cristo entró al lugar santísimo para borrar nuestros pecados. Y entonces Él nos amonesta, arrepiéntanse y conviértanse para que efectivamente sus pecados puedan ser perdonados. Es decir, los pecados que sean borrados son aquellos que hayan sido confesados con arrepentimiento. Y entonces Cristo borrará los pecados del pueblo de Dios, tomará el borrador de su sangre y eliminará nuestros pecados para que aparezcamos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la obra que Cristo está realizando en el lugar santísimo. Vemos que no es una obra de condenación, es una obra de salvación. Pero para eso hay que hacer parte del pueblo de Dios, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Este juicio investigador que se está llevando desde 1844, este juicio investigador es para la iglesia, en beneficio de la iglesia. ¿Qué está haciendo Cristo? Uno, purificando a los miembros de su iglesia, purificando sus corazones, transformándolos a la imagen del mismo Señor Jesús. Y segundo, Cristo está borrando nuestros pecados, confesados, de los cuales nos hemos arrepentido y nos hemos apartado. Bien, ¿qué más está haciendo el Señor Jesús allí en el cielo? En contexto y en consonancia con lo que acabamos de decir, vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo está haciendo una obra de confesión, una obra de reconocimiento, una obra de decir, ese es mío, ese es mi hijo. Ustedes y yo sabemos a través de la Biblia de que la obra de Satanás ha sido una obra de acusador. Él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche.
¿Cómo que nos acusa? Vemos, por ejemplo, en Job, cuando todavía el enemigo podía ir allá a las cortes celestiales y entonces le dice a Dios, mira, ese Job, él te sirve, pero porque tú lo tienes bien, pero ponlo mal y verás que se aparta de ti y blasfema. El enemigo molesta a los ángeles y el enemigo habla mal del pueblo de Dios señalando nuestros pecados y diciéndonos, mire ese, dice que el pueblo de Dios, mire lo que hace, mire aquel cómo se porta, mire ellos cómo viven. Y le dice a los ángeles, ¿ustedes creen que si traen a esa gente acá, el cielo va a poder estar seguro? ¿No van a contaminar el cielo? Así que ellos se acercan a Dios, se acercan a Jesús y le dicen, Señor Jesús, perdón, ¿estás seguro de que ellos pueden venir al cielo con seguridad sin que se ponga en riesgo la tranquilidad del cielo y del universo nuevamente? Y entonces el Señor Jesús abre los libros. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó, empieza el juicio. Y en ese juicio, los libros son abiertos. Los libros donde están los nombres y las memorias del pueblo de Dios. Donde aparecen nuestros pecados y también las cosas buenas que hacemos. Donde aparece nuestra vida al pie de la letra y lo que hemos hecho con nuestra vida al pie de la letra. Y entonces cuando los ángeles vienen con la duda que el enemigo sembró en sus corazones y le preguntan, Señor, mira, ¿es seguro traer a esa gente acá? Es que mira que realmente han sido pecadores, mira lo que han hecho, tú lo sabes bien. Pues entonces el Señor Jesús abre el libro donde está el nombre, César Cifuentes. Y dice, sí, un gran pecador, pero mira, delante de sus pecados aparece la palabra perdonado, porque él confesó sus pecados, se arrepintió y se entregó a mí. Ese es el reconocimiento que el Señor hace y dice, no, sí, es seguro traerlos, porque mira, se han arrepentido, se han apartado del pecado, han confesado sus pecados y yo los he perdonado. Y entonces los ángeles dicen, Señor, justos y santos son tus caminos. El juicio investigador es para beneficio también de los ángeles mismos, para que ellos tengan tranquilidad de que nosotros podemos ir al cielo sin poner en riesgo la felicidad que ellos tienen allí nuevamente. ¡Qué gran bendición! El Señor pensó en todos. Pensó en usted, pensó en mí, pensó en todos aquellos que finalmente le recibirían como Salvador personal. Agradecemos al Señor porque Él ha pensado en todos. Muy bien, y pensó en los ángeles, en su tranquilidad, y por eso está haciendo el juicio investigador. Una obra posterior, parecida, se hará con los redimidos en el cielo cuando hagan juicio, cuando los redimidos hagamos juicio sobre los impíos. En ese caso será la pregunta de nosotros al Señor, Señor, ¿por qué no se salvaron? ¿Fuiste injusto? Y entonces el Señor abrirá los libros y mostrará por qué no se salvaron. En este momento está abriendo los libros y mostrando por qué podemos ir al cielo, por qué somos salvos en Cristo, a los ángeles. Muy bien. Pero el Señor también está haciendo, además de confesarnos delante de los ángeles y delante de su Padre, diciendo, ellos son mis hijos, yo los he perdonado, ellos me han aceptado como Salvador, se han arrepentido de sus pecados. Además de confesarnos delante de los ángeles y delante de su Padre, también está haciendo una obra de investigación en favor, no de Él, porque Él lo sabe todo, en favor de los ángeles y en favor de su pueblo. Hebreos capítulo 9, versículo 4, en el lugar santo, allí había un incensario de oro, en el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas sus partes, en las que había una urna de oro que contenía el maná. Fíjense ustedes, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El apóstol está describiendo acá lo que hay en el lugar santísimo. Él dice, en el santuario terrenal,
estaba un incensario de oro. No solamente se haría intercesión en el lugar santo, habría que seguir intercediendo en el lugar santísimo. Porque si Cristo no hubiera continuado su obra de intercesión en el lugar santísimo, se habría acabado la gracia desde 1844. Pero Él continúa intercediendo por nosotros aún en el lugar santísimo. La gracia todavía no ha concluido. Pero además de eso, había allí en el lugar santísimo el arca del pacto, una urna de oro, y dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto y el maná. En el lugar santísimo está el arca del pacto, que es símbolo del trono de Dios, donde están los querubines cubridores. Y como fundamento del trono de Dios están los 10 mandamientos. Cuando Cristo pasa allí al lugar santísimo, empieza a ser una obra de juicio, una obra investigadora, para determinar si su pueblo ha vivido en armonía con los elementos que hay allí en el lugar santísimo. Desde 1844 el pueblo de Dios debe andar en armonía con esos elementos que hay en el lugar santísimo, en el arca del pacto. 3 elementos: la vara de Aarón, las tablas del testimonio y el maná. Usted y yo debemos estar viviendo en armonía con esos elementos. Las tablas del pacto, pues por supuesto, el pueblo de Dios de los últimos días es aquel que guarda los mandamientos de Dios y además tiene la fe de Jesús. El pueblo de Dios tiene que estar en armonía con los 10 mandamientos, tiene que estar viviendo de acuerdo con la palabra de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio. El juicio investigador está íntimamente ligado a los 10 mandamientos. Se está determinando si el pueblo de Dios efectivamente ha estado viviendo en armonía con sus mandamientos, y de esa manera puede entonces estar capacitado para estar en el cielo. Porque aunque los 10 mandamientos no garantizan para nosotros la salvación, no guardamos los 10 mandamientos para ser salvos, pero sí es la manera de estar capacitados y listos para poder vivir en armonía con los ángeles de Dios en el cielo. Así que se está determinando quién ha estado en armonía, quién ha estado viviendo en armonía con los 10 mandamientos. Pero también se determina quién ha estado en armonía con la vara de Aarón. No tenemos el tiempo para analizarlo, pero la vara de Aarón, usted va a la historia allá en Números y va a encontrar que la vara de Aarón es un símbolo de la autoridad que Dios le había concedido al sumo sacerdote. Había habido una rebelión contra Moisés y contra Aarón, y todos decían: no, es que todos podemos ser sacerdotes, todos somos santos aquí, ¿por qué se están colocando ustedes por encima del pueblo? Dios había colocado a Aarón en el lugar en donde estaba como sumo sacerdote, le había conferido ese gran honor, pero los demás, Coré y su séquito de rebeldes, se estaban rebelando contra la autoridad de Dios y la de su escogido. Así que Dios dijo: bueno, vamos a hacer una cosa, cada uno coja una vara seca, cada tribu va a coger una vara seca, y la que reverdezca, entonces esa es la tribu que yo escogí para que me sirva en el santuario. Pues bien, en la historia la que reverdece, incluso florece y da fruto, es la de Aarón. Aarón es símbolo de esta manera de Jesucristo, el sumo sacerdote, el único y verdadero sumo sacerdote que Dios escogió. La vara de Aarón era el reconocimiento divino de que él era el que el Señor había colocado allí como sumo sacerdote. La vara de Aarón en el santuario celestial es el símbolo de que Cristo es el único y verdadero sumo sacerdote, que no tenemos otro mediador. Se estará determinando en el juicio investigador también quién se ha acercado a Cristo como su única fuente de salvación y como su única fuente de mediación, la única manera de llegar al Padre en el lugar santísimo. Pero también encontramos allí en el arca del pacto, en la urna, encontramos el maná, símbolo de la palabra de Dios. Se está determinando allí quién está viviendo en armonía con la voluntad divina. Pero también el maná, dice la sierva de Dios, es un símbolo de la reforma pro salud, del mensaje de la salud que Dios le ha dado a su pueblo. También necesitamos, para estar listos para salir bien librados de este juicio investigador, necesitamos acogernos a ese mensaje de salud
que Dios nos ha dejado: salud mental, salud física y salud espiritual. Hermanos, esa es la obra que Cristo está realizando en favor de la humanidad, en favor de su iglesia, desde 1844. No es en favor de los impíos. La obra del juicio investigador es en favor de todo aquel que haya ingresado al pueblo de Dios a través del bautismo, aceptado a Cristo como Salvador. Empieza entonces ese juicio investigador para él. Elementos del juicio investigador o propósitos del juicio investigador: purificar al pueblo de Dios, purificar sus corazones y transformarlos para que estén listos para poder vivir en las mansiones celestiales. Concedernos el perdón y el borramiento de nuestros pecados y podamos aparecer delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Además, en el juicio investigador, Cristo reconoce a los suyos delante del Padre y delante de los ángeles, y nos confiesa delante de ellos diciendo: ellos son míos, se han arrepentido y yo los he perdonado. Pero también el juicio investigador es una manera de determinar quién está listo, viviendo en el mensaje de la verdad, para poder habitar en las mansiones celestiales. Vamos a ir concluyendo leyendo 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 10, donde el apóstol Pablo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este juicio investigador, ya hemos visto, no es un juicio de condenación, no es un juicio para temerle, es un juicio para gozarnos y agradecer a Dios porque está haciendo lo último que hay que hacer para que podamos estar con Él. Es una obra de misericordia y una obra de bendición. Todos tendremos que comparecer, cada uno de nosotros. El juicio investigador empezó en determinado momento, en 1844, por los muertos, y en determinado momento de la historia pasa a los vivos. Tenemos que estar en todo momento listos y preparados para este juicio investigador, entregando nuestra vida a Dios, recibiéndole como Salvador. Como dijo el apóstol Pedro en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, procediendo al arrepentimiento, es decir, al reavivamiento, despertando de nuestro letargo espiritual y permitiendo que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de juicio y de justicia y nos muestre nuestra real condición. Y convertidos, procediendo a la reforma, es decir, al cambio de nuestras vidas, a la transformación, al modelamiento del carácter conforme a la voluntad de Dios, al abandono de las malas prácticas y a la reforma del estilo de vida. Necesitamos permitirle a Dios que esa obra deseable sea hecha en nosotros. Si lo deseamos, lo consentimos, lo aceptamos, el Señor lo hará. Él entrará al corazón y por la obra de su Espíritu hará toda esta obra desde el lugar santísimo en favor nuestro. La invitación en esta noche, hermanos, es que nos sometamos al Señor. Llamemos a otros para que también vengan a ser parte del pueblo de Dios y se beneficien también del juicio investigador. Y nosotros que ya estamos, entonces nos preparemos para salir bendecidos y salvados de este juicio por la gracia de Dios. Dios les bendiga mucho. Dios nos acompañe. Vamos a terminar orando. Querido Padre que habitas en el cielo, gracias porque Cristo sigue trabajando en favor de nosotros en el lugar santísimo. Muy pronto concluirá. Se quitará sus vestidos de sacerdote y se pondrá los de rey y vendrá por nosotros. Pero ayúdanos para que ahora que todavía hay tiempo y oportunidad, podamos hacer la parte que nos corresponde, estar listos para ti, permitir que Cristo nos purifique, arrepentirnos del pecado y apartarnos de él, para que entonces nuestros pecados sean borrados de los libros celestiales, venga el Espíritu Santo sobre nosotros y Cristo pueda venir para llevarnos contigo para siempre. Gracias porque nos amas. Quédate en nuestro medio. Bendice a cada hermano que me ha escuchado en esta hora. Lo ruego y lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde.